Lo que pasó con los 10 mineros levantados en Sinaloa no puede entenderse como un hecho aislado. No es solo una historia de violencia en la sierra. No es únicamente un caso más dentro de la larga lista de desapariciones que se acumulan en México. Es, en muchos sentidos, un síntoma crucial de lo que estamos viviendo como país. Un territorio donde la inseguridad dejó de ser noticia extraordinaria para convertirse en parte del paisaje cotidiano. 10 hombres salieron a trabajar y no regresaron. 10 familias quedaron suspendidas en la incertidumbre. 10 nombres que podrían convertirse en estadística si el país no mira de frente lo que esto significa. Porque cuando un grupo armado puede interceptar a trabajadores en plena jornada, en su propio entorno laboral, y desaparecerlos sin que exista una reacción inmediata contundente, el problema ya no es local, es estructural. En las primeras horas comenzaron a circular versiones de que el levantamiento habría estado relacionado con el cobro de extorsiones. Se decía que no habían pagado la cuota exigida por grupos criminales que controlan la zona. Oficialmente no había confirmación, pero lo más alarmante no fue la versión en sí, sino lo verosímil que resultaba. Que una comunidad pueda escuchar «no pagaron la extorsión» y responder con resignación en lugar de sorpresa, habla del nivel de normalización al que hemos llegado. México es un país donde miles de negocios, transportistas, agricultores, comerciantes y trabajadores viven bajo la amenaza constante del cobro de piso. En algunas regiones, la pregunta ya no es si existe la extorsión, sino cuánto se paga y a quién. La minería en zonas serranas, muchas veces artesanal o de pequeña escala, se convierte en terreno fértil para estas dinámicas. Donde hay producción, hay dinero. Y donde hay dinero en territorios sin control efectivo del Estado, aparecen grupos que imponen su propia ley. Pero el fondo del asunto va más allá de un posible cobro de piso. Lo verdaderamente grave es que 10 hombres pudieron ser levantados sin que exista una sensación clara de que el Estado tiene el control. Eso es lo que duele. Eso es lo que evidencia una fractura profunda. Porque la función básica de cualquier Estado es garantizar seguridad. No riqueza, no prosperidad inmediata, no perfección institucional. Seguridad. La posibilidad de salir a trabajar y volver a casa. Cuando esa garantía desaparece, lo demás comienza a desmoronarse. Lo ocurrido en Sinaloa no es exclusivo de ese estado. Historias similares se repiten en distintas entidades del país. Comunidades enteras viven en una especie de equilibrio forzado, donde el miedo dicta horarios, rutas y decisiones económicas. En algunos lugares se paga para poder operar, en otros se guarda silencio para sobrevivir, y en muchos la denuncia simplemente no existe, porque denunciar implica exponerse. La desaparición de los mineros es un espejo incómodo. Refleja un país donde la justicia tarda o no llega, donde la investigación muchas veces se ve obstaculizada por la geografía, la corrupción o la falta de recursos, donde las familias deben convertirse en buscadoras, en investigadoras, en activistas, porque el sistema no responde con la rapidez y contundencia que debería. También muestra algo más profundo, la pérdida de confianza. Cuando la población asume que detrás de un levantón hay un ajuste por no pagar extorsión, sin esperar siquiera una versión oficial, es porque la confianza institucional ya está erosionada. Se cree más en el rumor que en el comunicado oficial, y eso es devastador para cualquier país. Este caso se inserta en un contexto nacional marcado por cifras alarmantes de desapariciones, homicidios y violencia. Cada nuevo episodio parece sumarse a una larga lista que ya no sorprende como debería. Y esa falta de sorpresa es peligrosa, porque cuando la indignación se diluye, también se diluye la presión para cambiar las cosas. La minería en la Sierra de Sinaloa representa trabajo, sustento, tradición. No debería representar riesgo criminal. Sin embargo, cuando grupos armados disputan territorios, la economía formal e informal queda atrapada en medio de la disputa. Los trabajadores se convierten en piezas prescindibles dentro de una lógica de poder y dinero. Hablar de los 10 mineros es hablar de sus familias, de hijos que preguntan cuándo regresará su padre, de esposas que viven con el teléfono en la mano esperando una llamada, de madres que recorren oficinas, cuarteles y montañas buscando información. Y todo eso ocurre mientras el país continúa su rutina diaria, como si cada historia fuera un caso aislado y no parte de un patrón.
La inseguridad no solo se mide en cifras, se mide en decisiones cotidianas. No salir de noche, no abrir un negocio, no invertir en una región, no denunciar. Se mide en el silencio de comunidades enteras que prefieren no hablar para no atraer atención. Se mide en el miedo que se instala como norma. Cuando un país permite que la extorsión se convierta en un costo operativo más, está cediendo soberanía. Cuando la desaparición de 10 trabajadores genera resignación en lugar de sorpresa, está mostrando un desgaste profundo en su tejido social. Y cuando la justicia no llega con claridad y firmeza, el mensaje implícito es que la impunidad sigue siendo una constante. El caso de los mineros no es solo una tragedia humana, es una señal de alerta. Es un recordatorio de que la violencia no distingue oficio ni intención, que incluso quienes solo buscan ganarse la vida pueden quedar atrapados en dinámicas criminales que no eligieron. México no puede acostumbrarse a esto, no puede aceptar que el levantón sea parte del vocabulario cotidiano, no puede normalizar que el trabajo honesto implique negociar con el miedo. Cada caso debería sacudir conciencias, exigir respuestas, provocar reformas profundas. Porque si no se atienden las causas estructurales, la impunidad, la falta de presencia efectiva del Estado en ciertas regiones, la corrupción, la debilidad institucional, los síntomas seguirán apareciendo. Hoy son 10 mineros, mañana pueden ser agricultores, transportistas, comerciantes o cualquier otro grupo vulnerable. Lo más preocupante no solo es el acto violento en sí, sino lo que revela, que amplias zonas del país siguen siendo territorio disputado, que la justicia no siempre es rápida y visible, que la seguridad no está garantizada de manera uniforme, y que la ciudadanía carga con el peso de esa incertidumbre. Los 10 mineros levantados en Sinaloa representan algo más grande que su propio caso. Representan una herida abierta en el país, una herida que no se cierra con comunicados ni operativos aislados, sino con cambios estructurales que devuelvan la confianza y el control al Estado de Derecho. Mientras eso no ocurra, cada nueva desaparición será percibida no como excepción, sino como parte de una dolorosa normalidad. Y ese es el verdadero riesgo, que la violencia deje de escandalizarnos y empiece a parecernos inevitable.